te tenemos aquí y vamos a aprovechar para trasladarnos al cenáculo. Al cenáculo donde Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, celebra la última cena, es el lavatorio de pies, en fin. ¿De quién era el cenáculo, por cierto? Pues eso es una cosa muy interesante, porque cuando Jesús sube a Jerusalén, dice... id a Jerusalén, les dice a los apóstoles, a los discípulos en general, id a Jerusalén, veréis un hombre que lleva un cántaro con agua, y allí donde entre, seguidle y preguntad al dueño de la casa dónde está la sala donde como la Pascua con mis discípulos, y él os enseñará una habitación grande en el piso de arriba y amueblada. Eso es casi literal, pues lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿pero eso qué quiere decir? Que es un señor rico. ¿Por qué? Es un hombre que tiene sirvientes, porque un hombre que iba con un cántaro a la fuente es un sirviente, porque eran las mujeres que iban por agua a la fuente, es un sirviente, por tanto. Segundo, una habitación grande en el piso de arriba, es decir, es una habitación en una casa con 2 pisos, que eso estaban solo en torno al Palacio Real, por tanto, persona pudiente económicamente. Y además dice amueblada, es decir, al estilo romano. Yo no he visto ninguna película que hable de la Pasión de Cristo donde salga el cenáculo como dice el Evangelio, porque estaban tumbados a la mesa. Eso es, me interesa mucho que precises eso, Jorge Manuel. Tumbados, ¿qué significa eso? Bueno, es que la gente de nivel económico alto en Jerusalén estaban romanizados, y entonces ellos se tumbaban a la mesa, es decir, se apoyaban en el brazo izquierdo y comían con el derecho. Y entonces eso era bastante incómodo, pero eso explica que lo que dice el Evangelio, es decir, que Juan se recostó en el pecho de Jesús. Claro, ¿cómo puedes hacer esto? Hombre, si hubieran estado sentados en sillas verticales, pues lógicamente es muy raro que haga eso. Sin embargo, si están tumbados, Juan estaría delante de Jesús, dijéramos, y solamente tirándose hacia atrás, el cuerpo, su cabeza queda aquí, y entonces él puede hablar. ¿Cómo se llaman los bancos sobre los que estaban reclinados? Pues normalmente eran triclinios. Triclinios. Cuando eran, es porque había, de 3. Digamos, 4, 4 y 4, más o menos. 4, 4 y 4. Más o menos, sí, pero sobre todo eran 3 lados. Y las mesas tenían en el centro, se dejaban esos dijéramos, divanes, dejaban pues un paso para que el que estaba sirviendo pudiera acercarse y todo el mundo podía comer. Lo que es curioso es que podemos saber cómo estaban sentados a la mesa. Es decir, sabemos por lo menos 4 personajes. Sabemos que estaba Jesús, no en el centro como para hacerse la foto, que eso es lo que nos suelen representar los artistas, sino que estaría en la parte más alejada. ¿Hablas de Leonardo da Vinci, por ejemplo? Sí, o de muchos. O por ejemplo, el que es el cuadro de Juan de Juanes, que es más eucarístico que el de... Que estamos viéndolo ahora sobreimpresionado en la pantalla. Exactamente. El cuadro de Juan de Juanes. Este tiene además ahí, está pintado el Santo Cáliz de Valencia, porque es del siglo XV y en aquel momento el Santo Cáliz estaba en Valencia y es un pintor valenciano, Juan de Juanes, el que recoge... Perdona, tiras hacia tu tierra, ¿no? No, bueno, tiro a la realidad. O sea, ahí es que este cuadro, el de Juan de Juanes, yo lo he visto en todos los sitios, en Oriente, en Israel, cierto. Y tal. Y sin embargo, el de Leonardo da Vinci no está en una iglesia, sino en un refectorio, es decir, un sitio para comer, y representa el momento en que Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y no está con el Santo, no está con el grial. Coméntanos el cuadro que estamos viendo de Juan de Juanes. Bueno, pues lo que decía, es muy típico que estén todos en una cara de la mesa, como si fueran a hacer una fotografía, todos colocados, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí sí que se refleja en la institución de la Eucaristía, por eso está el cáliz de Valencia en concreto, con las asas, pero claro, las asas y todo eso es el relicario que se añadió a partir del siglo XI. Pero en cualquier caso, pues por lo menos, como digo, es eucarístico, porque recoge ese momento de la institución de la Eucaristía, ¿no? La última cena fue realmente una Pascua. Ahí hay una discusión bastante considerable entre los especialistas. Hay quien dice que fue una Pascua, pero lo que está, y otros dicen que no, que exactamente, bueno, hay diversas, no vamos a entrar en discusiones ahora porque nos llevaría muy lejos, pero hay una cosa que está clara, y es que Jesús utiliza los instrumentos de una Pascua judía para instituir la Eucaristía, y hace 3 cosas insólitas, que son: 1, el lavatorio de los pies, que eso solo lo hacían los esclavos. Entonces, que de repente el maestro se ponga a lavar los pies a los discípulos, claro, es una cosa increíble. Por otra parte, instituir la Eucaristía, dice: esto es mi carne, esto es mi sangre, que eso es insólito absolutamente, porque hay que tener en cuenta que cuando se celebraba una Pascua judía, eso era un rito. Sheder de Pesha quiere decir rito de Pascua.
Y es un rito. Esto ahora hay muchos sacerdotes que han perdido un poco el norte y creen que tienen que hacer un espectáculo en cada misa. Yo acabo de estar ahora en Suiza y es increíble. El sacerdote que me llamó para dar varias charlas decía que allí, dice, tú entras en una misa y puede pasar cualquier cosa porque no sabes lo que va a hacer el sacerdote. Y yo le decía, eso es un concepto erróneo, porque precisamente la institución de la Eucaristía surge en un contexto ritual, y en un rito el cura o el que está celebrando no puede inventar cosas. El único que lo hace es Jesús, porque sabe lo que quiere hacer. Entonces hace lo del lavatorio de los pies, que es una cosa insólita. Segundo, lo de este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que eso no lo hubiera dicho un judío nunca. Por eso es normal que los apóstoles se acordaran, porque es una frase, son frases tumbativas que eran impensables, ¿no? Y luego la tercera cosa es que no toma la cuarta copa, que es la copa del final, que pone fin a la Pascua. A ver, vamos a ver. Explícanoslo, porque tú te lo sabes, vamos, claro. De memoria. Además, ¿Qué es eso de la cuarta correr. copa? Se toman 4. Sí. Bien, desde la primera hasta la cuarta, explícanoslo. La primera copa es la de bendición, o la de santificación se llama. La segunda... Y eso es durante la cena. Vamos a ver, es que esto está bien. Un rito pascual consiste en, primero, una serie de oraciones, y se bendicen 2 copas rituales, que son la de salvación y la de santificación. Después se cena normalmente y después, acabada la cena, como dice en la misa, acabada la cena tomó el cáliz. Claro, ¿por qué no dice qué cáliz? Porque es el cáliz ritual tercero, que es la tercera copa, que es la que se llama de redención, pero le llaman los judíos de redención, ¿eh? Y luego concluye todo el rito con una cuarta copa que se llama la copa de la consumación, donde el que está celebrando la Pascua lo que dice es que se ha cumplido todo, es decir, se ha realizado todo de acuerdo con la voluntad de Dios, es lo que significa, ¿no? Es impresionante. ¿Y el cáliz de Valencia qué es, la tercera o la cuarta? Pues probablemente la tercera. La tercera copa, ¿no? Sí, o sea, sabemos, por ejemplo, que lo de las cuatro copas está perfectamente ritualizado y puesto por escrito cuando se destruye el templo de Jerusalén y tal, pero cabe pensar, teniendo en cuenta los rituales que son los judíos, que eso ya se hacía antes, ¿no? Es decir, que aunque no tengamos no se puso por escrito y se cerró completamente, se blindó el rito, pues, pero pensamos que ya se hacía antes, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, acabada la cena tomó el cáliz. Y ahí Jesús, bueno, en una Pascua normal, dijéramos que se bendice el pan antes de la cena, pero se guarda una parte que se llama la cofimán, que es una parte de pan que se deja para la tercera copa. Entonces, esa puede que fuera el momento en que Jesús hace la institución, sobre todo de la copa. El cáliz tiene mucha importancia porque yo esto no lo he oído en nadie, pero yo soy profesor de contratos en la Facultad de Derecho de Valencia, y entonces, claro, me llama mucho la atención porque había una institución en Derecho Romano que era ¿cómo se llamaba esto? Bueno, no me saldrá la palabra, pero da igual, ya saldrá. Era una institución por la que un contrato se renegocia, podemos decir, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una novacio, eso es la palabra que no me salía. La novacio era la novación, que hoy día existe todavía, pero ya estaba en el derecho romano. Y la novación significaba, de ahí viene la palabra renovar, pues es una renegociación de un contrato. Y hay que tener en cuenta que Jesús lo que hace es renegociar el contrato con el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, la promesa de que se da a Abraham de que Dios estará con él y será padre de una nación, de un montón de naciones y tal. Y por otra parte, la promesa que se hace a David de que tendrá un descendiente que reinará para siempre, pues todo eso es la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Pero Jesús hace una renovación, una novacio. Y esa novacio es pues renegociar, cambiando alguna cosa del contrato, pero el contrato significa, o sea, no es un contrato nuevo, sino el mismo. Entonces, por eso lo de este es el cáliz de la nueva alianza, pero es la eterna, pero es... Entonces hay los teólogos que no saben derechos, realizan un follón. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es la misma alianza? ¿Es otra? ¿Ha cambiado la alianza? No, es una renegociación de la alianza. Pero claro, la renegociación de la alianza solo la puede hacer el autor. Es decir, si tú vas al banco y dices, quiero renegociar la hipoteca de mi suegra, va a decir, pues que venga su suegra, que es parte, ¿usted qué te dice? O sea, tú no es nadie, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice esto, se está colocando en lugar de Dios. Yo de niño preguntaba, ¿y dónde dice Jesús que sea Dios? Pues ese es un momento clarísimo. Solo Dios puede renegociar la alianza con el pueblo de Israel.
Entonces eso es muy importante, ¿no? Qué interesante es esto que estás comentando. Pero luego la cuarta copa, hay dos evangelistas que son Mateo y Lucas que dicen que uno dice que Jesús afirma: no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino, y otro que dice que cantados los salmos salieron. Entonces, si sabes cómo funciona la Pascua judía, los salmos se cantan antes de bendecir la cuarta copa. Y entonces parece que los dos dan a entender que no se tomó la cuarta copa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues una cosa que los católicos han entendido siempre, ahora no lo tienen muy claro, pero lo han entendido siempre, y es que la Pascua judía la Pascua cristiana, es decir, la institución de la Eucaristía, empieza en la última cena, pero acaba en la cruz, porque el cáliz de consumación es la promesa de la tercera copa, es decir, moriré y derramaré mi sangre para el perdón de los pecados. Pues esa promesa no se puede cumplir hasta que no la ha realizado, y Jesús puede decir todo está consumado en la cruz cuando le dan a beber vinagre con hiel, que eso es válido para celebrar la Pascua. Claro, normalmente uno no toma vinagre, pero podría serlo. Entonces Jesús, en el momento antes de morir, según San Juan, dice todo está consumado, con lo cual todo lo que es el rito pascual acaba, el rito cristiano acaba en la cruz. Por eso no se puede separar la institución de la Eucaristía del sacrificio de la cruz. Claro, de hecho es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Claro, la Eucaristía, ¿no? Pero eso dices tú porque tienes buena doctrina, pero hay gente por ahí que te dice que la última cena fue una cena de amiguetes. Claro, exactamente. Claro. Entonces no puede ser. Sí, no, realmente, claro, es que es tremendo. O sea, se renueva, ¿no? En el altar el sacrificio cruento de Jesús en la cruz, ¿no?